Bueno, arratsaldeon, bienvenidos al pleno ordinario de septiembre. Es el pleno número 10 del año 2020 y como punto primero del orden del día es propuesta de modificación del artículo 53 del marco regulador de las condiciones de trabajo de personal del Ayuntamiento de la Sarte Oria. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, en la comisión celebrada el 16 de julio, por unanimidad, propone al Pleno aprobar la propuesta presentada por el Comité de los Trabajadores de modificación del artículo 53 del marco regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento de la Sarte Oria. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Vale, pues por unanimidad se admite, se aprueba, vamos. Punto 2. Aprobación del protocolo de prevención e intervención frente a la violencia externa en el trabajo. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, celebrada el 2 de septiembre de 2020, con 10 votos a favor del Partido Socialista, o sea, 8 del Partido Socialista, 2 del Carrequín Podemos y 7 abstenciones, 4 de H. Bildu y 3 de AJPNV, propone al Pleno, primero, aprobar inicialmente el protocolo de prevención e intervención frente a la violencia externa en el trabajo y, segundo, someter el presente acuerdo a información pública de audiencia a los interesados por plazo de 30 días, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 7 abstenciones se aprueba. Pasamos al punto 3. Perdón, ¿alguna explicación de voto? La señora Loinaz tiene la palabra. Bai, guk esan abstentziora jo degula, batez ere iruditzen zaigu protokolo honen beharra garrantzitsua dela eta ezinbestekoa dela, baina iruditzen zaigu protokolo honek oraindik ere zehaztapen maila handiagoa behar dula. Hainbat pauta eta irizpide markatzen dira protokoloan, baina oso orokorrak dira eta ez dira herrira egokitzen. Lasarte Oriako udalera egokitzeko oraindik pauta horiek findu behar diala uste dugu, bai nork, nola, noiz, non, nola eramango da aurrera protokoloa, nork eramango duen, nola egingo zaion jarraipena, eta hori ez da zehazten protokoloan bertan. Eta iruditzen zaigu beharra dagoenean nolako protokoloa martxan jartzeko, hori dena ez badago zehaztuta eta ez badago argi, hau da nork egingo du, non, eta nola, gerora zailtasunak ekarriko ditula horrek. Holako protokoloa garrantzia handia dute, baina iruditzen zaigu hauek findu, zehaztu eta gehiago landu behar diala, eta horregatik jo dugu abstentziora. Iruditzen zaigulako fintzeko oraindik asko daukala protokolo honek. Eskerrik asko. Pasamos al... Bueno, ¿alguna explicación de voto más? No. Pasamos al punto 3. Moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV relativa al Plan de Mantenimiento de Edificios Escolares conjunto a la Comunidad Educativa de la Sarte Oria. Para su presentación tiene la palabra el señor Nogales. Kaixo, arratsaldeon. Galdera bat, lehenengo zer da, debatia gure mozioarena eta gero alternatiboarena? No, primero leéis la vuestra y se debate la vuestra, vale. Y si decae se pasa a la siguiente. Vale. Bueno, mozio hau berez martxoan aurkeztu genuen plenora, martxoan egoera zela, erretiratu genuen
eta gaur berriz ekartzera momentu ona iruditu zaigu. Naiz oso mozio irakurlezalea, baina ohiturak horrela dira eta orduan irakurriko dut. Azken urteetan, bai Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, bai gure udala, partida ekonomiko oso garrantzitsuak bideratzen ari dira Lasarte Oria eskolarekinetan inbertsioak egiteko. Euskadiko toki erakundei buruzko apirilaren 7ko 7/2/2006 legearen 17. artikuluko 23. atalean, udal eskumenei buruzkoan adierazten du udalerriek eskumen propioak baliatu ahal izango ditula honako eremu material hauetan. Irakaskuntzaren programazioa egiten eta derrigorrezko eskolatze aldia betetzeko zaintzan parte hartzea, bai eta aurre hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko ikastetxeko publikoen eraikinak kontserbatzea, mantentzea eta zaintza ere. Era berean, hezkuntza administrazioari laguntzea ikastetxe publiko berriak egiteko behar dituen orubeak aurkitzen. Gaur egun, Lasarte Oriako eskola maparen barruan, udalak eskola eraikinak zaintzeko, mantentzeko eta zaintzeko ardura dituen eraikinen artean, aurre eskola, 2 ikastetxe publiko ditu eta azken hauetako bakoitzak 2 eraikin desberdinak izanik. Horren guztiaren ondorioz, eskola eraikinen mantentze lanen kudeaketaren karga volumena oso garrantzitsua da eta zaila izaten ari da garrantzi ekonomiko handiko mantentze lana kudeatzea. Hori dela eta, EAJ-PNV-ren udal taldeak honako hau proposatzen du Lasarte Oriako udal batzarrean eztabaidatzeko. Lehenengo puntua, zuzendaritza taldeekin eta guraso elkartekin batera, ikastetxe bakoitzean behar diren obra handietan lehentasunak ezartzea eta urtero gauzatu beharreko lehentasunekin dokumentu bat sortzea. Eta bigarren eta azkenik, gobernu taldeak udal aurrekontuetan ezarritako lehentasunen arabera mantentze lanetarako berariezko partidak egokitzea. Mozio honekin, hasieran esaten dugu eta errekonozitzen dugu, udaletxeak azkenen urteetan obretarako diru asko jartzen ari dela. Gure planteamendua ez da ekonomikoa, baizik eta ulertzen dugu izan behar dula oso positiboa hezkuntza komunitateari begira, batzorde bat eratzea, nun ekar ditzazketen zuzenian eta behaien artean ere hitz egiteko beraien ekarpenak, guraso elkartetik, zentroekin. Badakigu, eta horrela bizi izan dugu ere bai, bilerak egiten direla, baina honez batzorde formatuan. Gero beraiek ere ez dakate horren erabakitzeko gunerik. Orduan, hau ikusita, gure planteamendua mahai gainean jartzen dugu, batik bat, hezkuntzak ere inbertsioak egin behar baldin baditu, mahai horretatik ateratzen diren emaitzetatik, orain arte egin izan dugun bezala, udal gobernuari babes emango geniokela eskatu behar diren beharrei. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, decae la moción presentada por EAJ-PNV y pasamos a presentar y a debatir. Vale, pues hacemos explicación de voto. El señor Martín tiene la palabra. Atzaldeon, denoi. Guk azaldu nahiko genuke zergaitik bozkatu dugun aurka. Iruditzen zaigu mozio honek ez duela urteetan herriko ikastetxeen eraikinen gertatutakoa ongi adierazten. Are gehiago, mozio hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentuak urteetan ikastetxeetako eraikinetan izandako utzikeria estaltzeko saiakera dela uste dugu. Guzti horregatik, Elkarrekin Lasarte Oria Podemos eta udaltaldearekin batera, gure iritziz, azken urteetan gertatutarikoaren errealitatea hobe islatzen duen mozio alternatibo bat aurkeztuko dugu. Eskerrik asko.
Pues como decía, ahora pasamos a presentar y debatir la alternativa presentada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Para ello, para su presentación, tiene la palabra el señor Martín. Bueno, esan bezala, mozio alternatiboak horrela dio. Euskadiko toki erakundei buruzko apirilaren 7/2/2006 legeak udal eskumenei buruzko 17. artikuluko 23. atalean adierazten du udalerriek eskumen propioa baliatu ahalko izango dituztela honako eremu material hauetan. Irakaskuntzaren programazioa egiten, derrigorrezko eskolaratze aldia betetzeko zaintzan parte hartzen. Baita aur hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko ikastetxe publikoen eraikinak kontserbatzen, mantentzen eta zaintzen ere. Halaber, hezkuntza administrazioari laguntzen, ikastetxe publiko berriak egiteko behar dituen orubeak aurkitzen. Herriko ikastetxeetan, urtetan, hezkuntza sailak egiturazkoak ziren lanetan izandako inbertsio faltaren ondorioz, sortu diren askotariko arazoak konpontzeko lan garrantzitsuak burutzen ari dira. Gaur egun, Lasarte Oriako eskola maparen barruan, udalak, eskola eraikinak zaintzeko eta mantentzeko ardura duen eraikinen artean, aurre eskola eta 2 ikastetxe publiko, bakoitzak 2 eraikin izanik, ditu. Eskolak eraikinen mantentze lana kudeatzea karga handia da, eta zaila izaten ari da garrantzi ekonomiko handiko mantentze lanak kudeatzea. Hori horrela izanik, Lasarte Oria EH Bildu eta Elkarrekin Lasarte Oria Podemos udal taldeek honako hau proposatzen dute Lasarte Oriako udal batzarrean eztabaidatzeko eta adosteko. 1. Ikastetxe bakoitzeko zuzendaritza, guraso elkartea eta hezkuntza departamentuko ordezkari batekin batera, urtero gauzatu beharreko mantentze lanak eta egiturazko lanak identifikatzea eta horien lehentasuna finkatuko duen dokumentu bat sortzea. 2. Udal gobernuak, udal aurrekontuetan ezarritako lehentasunen araberako mantentze lanetarako berarizko partidak egokitzea. 3. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari egokitzen zaizkion lanak burutzeko euren aurrekontuetan partidak egokitzea. Eskerrik asko, Martín jauna. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? El señor Ares tiene la palabra. Eskerrik asko. Creemos que en esta moción alternativa que presentamos junto con EH Bildu, pues añadimos un elemento esencial que es la implicación del Departamento de Educación del Gobierno vasco en este análisis de las prioridades de nuestros centros escolares, ¿no? Y bueno, decimos que nos parece importante su participación y su implicación por varias razones, entre ellas pues también el tema de las competencias, porque bueno, aunque pueda parecer que están bien delimitadas las competencias de unos y otros, la verdad es que en ocasiones pues pueden darse casos en los que pues no está tan claro qué le corresponde al ayuntamiento o qué le corresponde a educación, como bueno, pues en el caso del Landaberri hubo discusiones con ese tema también. Con el edificio de Zumaburu, bueno, se pueden dar ocasiones en las que puede hacer falta, pues eso, una consulta técnica o una aclaración, un informe técnico para aclarar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, por muy claro que estuvieran las competencias, creemos también que la participación directa del Departamento de Educación, pues hombre, podría ayudar a agilizar trámites, a reducir plazos que siempre se alargan, a facilitar la comunicación entre las dos instituciones y los propios centros escolares y, bueno, al final creemos que puede ayudar a realizar pues, esa labor o esa gestión que es compleja pues, de la manera más adecuada y más eficaz posible. Por lo tanto, bueno, pues por nuestra parte nada en contra de la propuesta de AJ o de lo que solicitan en su moción, pero sí creemos que la alternativa que presentamos pues, concreta un poco mejor lo que se solicita y sobre todo que añade ese elemento que, como digo, pues nos parece muy conveniente que el Departamento de Educación pues, se pueda implicar directamente en el análisis de las prioridades de nuestros centros, que participen de primera mano en identificar esas necesidades y bueno, que se pueda establecer con ellos este plan anual que bueno, entendemos que debería dejar claro desde el principio quién y cómo van a llevarse a cabo las obras o las actuaciones que se planteen, de manera que ambas instituciones pues, puedan hacer una planificación común y puedan prever de la forma más precisa pues, las partidas que deben reservar en sus respectivos presupuestos.
Bueno, esa es básicamente nuestra motivación para plantear esta moción alternativa. Y esker. Eskerrik asko, Ares jauna. Bueno, Señor Nogales, zurea da hitza. eskerrik asko. Gure aldetik egoera gazi gozoa daukagu mahai gainean. Gure ustetan, gure mozioa denon aldetikan guztiz eramangarria dala usten dugu. Ez dugu eskatzen ezer arrarorik, ez dugu eskatzen eperik, ez dugu eskatzen dirurik, eskatzen dugu bakarrikan hezkuntza komunitatearekin, herriko hezkuntza komunitatearekin batzorde bat eratzea, denen artean ze beharrak dituzten azaltzea, eta horren inguru prioridadiak, lehentasunak mahai gainean azaleratzea, mahai gainean jartzea. Inbertsio falta hezkuntzatik, pues bueno, kasualidades egun hauetan eskatu izan nitun, eta badaude zenbait milioi euro hezkuntzak egindakoak inbertsioak hemen lasarte horian. Batzuk, orain urte batzukoak, Garaikoetxeako jangela, ia 300.000 euro, Zumaburun egin ziran obra batzuk estrukturaren indartzekoanak ia 500.000 euro, Oriarte edo bere garaian Drem zanaren kubierta jartzia, de kubierta ofiza eta jangela, horrelako inbertsio askok badaude. Jaurlaritzak edo delegaritzak egin dezake inbertsio bat herrian, baina gero hori mantentzea udaletxearen ardura da. Sasoetara ikinean gaur goizean egon garela, badago adibidez patioaren estruktura bat, patioa estaltzen duen estruktura, eta kanaletan zuhaitzak ateratzen ari dira. Horrek zer dakark, azkenian kanaletan ura gelditzea, usteldu kanaleta propio hori eta zuloak daude. Orduan, horren errua zeinena da. Nik ez dut errua inorren abilatuko, baina badakiguna da, hor zuhaitzak atera baldin badira kanaletan, mantentze falta badala. Ez diogu inorrei aurpegiratzen hori, ze badakigu gestioa ez dala bat ere erresa. Batzorde batian, batzorde batian hezkuntza gotia, hezkuntza seguramente ez du teknikaririk bidaliko batzorde horretara. Así que ja titularra ematen ari naiz. Urrengo batzordea eratzen baldin bada, zuen titularra izan leike hezkuntza o delegazioan bia un tekniko. Aldez aurretik badakizue ez dutela bidaliko, porque hezkuntza teknikariaren eskumena ez da udal baten bilerara etortzea. Eta hori ere jakin behar da. Eta azkenian pena daukat, ze igual ere gure errua izan da zuekin negoziatzea edo gure mozioa hitz egitera ez jutia. Baina ere konturatzen gara zuek ere gure gana etxeatela etorri eta kasu horretan esango genizueke. Kontu zeuki, eskatzen danarekin, azkenian protokolo pilo bat ezarri ditzazkegu udaletxean, baina gero protokoloak eta jarraitu behar dira. Orduan, az gaitezen igual hausnarketa bat egiten denon artean eta jakin zer eskatzen dan, posible dan eskatzia. Eta bueno, ni badakit zuzendaritza taldeak kontentu daudela, guraso elkarteak ere bai, badakigu pasadiegulako, eta beraiek ere beraien artean ikusi dutelako, guri trasladatu digutena oso interesantea dela. Azkenean, ez dugu kontrako botorik emango, guk ez daukagu ezer kontra zuen moziora, baina abstenituko gea. No tengo nada en contra, pero el voto sí. Entonces, bueno, bidezkoa da, nik ez dut esaten gaizki egiten dezunik, bidezkoa da. Orduan, bueno, abstenituko gara, zuen kontramozioa onartuko da, botua alderdi sozialistak ez baldin badu aldatzen, baina, bueno, aldez aurretik jakin dezazuten, hezkuntza delegaritzak seguramente zuen eskairari ez diola kasurik egingo, ordezue titularra. Eskerrik asko. ¿Alguien quiere intervenir en un segundo turno en el debate? No, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues
con 6 votos a favor y 11 abstenciones, se aprueba la moción. Explicación de voto. ¿Habéis pedido? No, no, habéis echado en el debate además, ¿no? El señor Mateos tiene la palabra. Arratsaldeon denoi, buenas tardes. Consideramos que estas mociones que se han presentado al Pleno adolecen de un error de origen y otro de objeto. En opinión del Grupo Socialista, cuando se plantea este asunto, existe una falta de perspectiva respecto a las obligaciones que cada institución debe afrontar. Por ello, se utilizan términos ambiguos, como el de grandes obras, cuando las responsabilidades, sobre el papel al menos, están delimitadas. El mantenimiento de los centros escolares es responsabilidad municipal y las inversiones, léase grandes obras u obras estructurales, responsabilidad del Gobierno vasco. Para posicionarnos ante estas mociones sería necesario saber realmente qué es una gran obra, pero creemos que en realidad se usa este término para mantener esa indefinición y no entrar en serio en el problema. Es ya algo histórico el que, independientemente de quien ostente la responsabilidad en ambos ámbitos, no se llega a un acuerdo sobre dónde termina el mantenimiento y dónde empieza la inversión. Por ello, en opinión de este grupo y de los técnicos municipales, el Ayuntamiento está teniendo que abordar obras que son claramente inversión. En nuestra opinión, es el Ayuntamiento quien, además de tener que asumir la dirección de dichas obras, que no son competencia suya, debe financiar al propio Gobierno vasco. Porque en nuestro sentir, y creo que en la de muchos equipos de gobierno municipal, independientemente de su color político, es que somos los ayuntamientos quienes realmente estamos subvencionando al Gobierno vasco. Pero lo cierto y el devenir del tiempo demuestra que es así. Este convencimiento no nos lleva a ningún lado, habiendo quedado institucionalizada una línea de subvenciones del Gobierno vasco, el famoso 60-40, que creemos no responde a las obligaciones de cada institución y es una falsa solución. Se trata, pues, de un callejón sin salida. En nuestra modesta opinión, es necesario que desde Eudel, órgano representativo de todos los ayuntamientos vascos, se tomen las riendas de una negociación que aclare, de una vez por todas, delimitándose y acordándose por ambas partes la forma de actuar y de financiar este tipo de inversiones. Y ese acuerdo, del que nadie parece querer hablar, es el marco en el que nos deberíamos mover en el futuro, llamándolo ley. Si este Pleno quiere que debatamos en serio el problema del mantenimiento e inversiones en centros escolares, estamos abiertos. Pero creemos que, en primera instancia, el Pleno no es el mejor lugar para ello, ya que existen otros espacios más adecuados para un debate sosegado, para poder llegar a acuerdos. El otro error que adolecen ambas mociones es dar por sentado que eso que se pide en ellas no se está realizando. La relación entre este ayuntamiento y la comunidad educativa en su conjunto es continua, tratándose de dar respuesta a las peticiones que se hacen desde cada centro escolar, en la medida de las posibilidades técnicas y económicas de este ayuntamiento. Por ello, antes de finalizar el curso escolar, se solicita a los centros escolares el listado de obras de mantenimiento para intentar realizarlas en el periodo vacacional. Además, se intenta que el personal de conserjería, que depende de este ayuntamiento, realice aquellas que pueda afrontar. Todos los años, en los presupuestos, venimos planteando las diferentes obras que se nos plantean como necesidades, siempre de acuerdo a nuestra capacidad de actuar y de afrontar su coste. Y eso lo saben todos los grupos de este Pleno. Las prioridades, en nuestra opinión, las debe establecer el ayuntamiento, siempre con la aportación de toda la comunidad educativa, pero conforme a criterios técnicos y presupuestarios. Si eso no se hace así, sería una forma de evadir nuestra responsabilidad y que otro tipo de consideraciones no educativas y objetivas entren en juego. Y para muestra, este extenso botón de obras realizadas desde 2015, algunas con apoyo del Gobierno vasco, otras tantas no, y que asciende a casi 3 millones de euros, sin tener en cuenta todos los trabajos de mantenimiento y conservación realizados por la brigada de este ayuntamiento. Cuanto a las inversiones en los centros escolares, en 2015 se invirtieron 450.732 euros,
de la siguiente manera. Mobiliario para Haurreskolak, 23.161 euros. Equipamiento para Haurreskolak, 3.065 euros. Reforma Centro Escolar Zumaburu, 348.308 euros. Reforma del Colegio Sasoeta, 76.198 euros. En 2016, la suma asciende a 336.930 euros. En este caso, el acondicionamiento de la Haurreskolak con la sustitución de las ventanas con un importe que supera los 47.000 euros, en total 47.704 euros. El equipamiento para la Haurreskolak de este año supuso 1.203 euros y la sustitución de las ventanas del Colegio Garaikoetxea, 288.023 euros. Esto en realidad debería ser inversión, pero bueno, continúo. 2017. El importe asciende a 212.259 euros, de los cuales las reformas en la Haurreskolak, 3.467 euros. Habilitación centros escolares Sasoeta, la sustitución de los policarbonatos, etcétera, 19.354 euros. Habilitación centro escolar Garaikoetxea, sustitución de caldera, etcétera, 87.815 euros. Habilitación Landaberri Eskola, con la sustitución también de los policarbonatos, etcétera, 89.552 euros. Comedor escolar Michelin, 12.070 euros. En 2018 se acometen obras por un valor de 3.785 euros en el centro escolar Zumaburu y en 2019 la suma total del gasto asciende a 1.253.266 euros, repartidos de la siguiente forma. Habilitación Centro Escolar Sasoeta, reformas y fachada, que se están ejecutando actualmente, y las reformas en Landaberri Eskola, más de lo mismo, se están ejecutando actualmente. Para 2020, la habilitación de la escuela infantil en la Haurreskolak, El Toldo, que supondrá 5.000 euros, el Centro Escolar Zumaburu, con la reforma de la Casa del Conserje, que asciende a 41.852 euros, la reforma del vial de Landaberri, con 430.000 euros, pintado de centros escolares, Garaikoetxea, Sasoeta y Landaberri, 218.512 euros. La suma ascendería a 695.622 euros. Y no solo es en este asunto en el que vemos que este problema de competencias, ya que hace mucho que desde Eudel se viene defendiendo que los ayuntamientos asumimos el coste de muchas competencias que no nos corresponden. Hoy mismo se ha aprobado una declaración por consenso de la Ejecutiva de Eudel en la que reclama el papel de los ayuntamientos en estos términos. Y cito textualmente. Los ayuntamientos somos agentes clave dentro del sistema institucional vasco y, como tal, exigimos que se reconozca nuestra participación activa en la recuperación y la transformación de Euskadi, siempre desde el respeto a la autonomía municipal y la suficiencia financiera conforme a lo previsto en la Ley de Instituciones Locales. Por todo ello, Eudel ha exigido en dicha declaración que fluyan a todos los municipios vascos los fondos extraordinarios previstos para Euskadi. En concreto, en educación son 87.230.700 euros los recibidos el 2 de septiembre. Recordemos que este ayuntamiento tiene la obligación impuesta por el protocolo COVID-19 para educación de incrementar la limpieza y desinfección en centros escolares. Conocemos las obligaciones, pero no hemos recibido todavía ninguna financiación para ello. El Grupo Socialista, en su momento, comprendió que este es un asunto contra el que no podemos luchar, porque quien pierde es nuestro sistema educativo público. Quienes formamos este grupo no queremos ser parte del problema, sino de la solución. Resumiendo, grandes obras o estructurales es igual a inversión. Además, en lo que respecta a la colaboración, la comunicación es fluida y constante con la dirección de los centros y las AMPAs.
atendiendo a sus demandas, a través, en la mayoría de los casos, de la concejala de Transparencia y Participación, mi compañera Ana Gore, y del Departamento de Obras y Servicios Públicos, del cual soy responsable. Y, por último, este Gobierno dota los presupuestos anuales de partidas específicas para cada centro educativo, en función de las necesidades detectadas en cada uno de ellos. Eskerrik asko. Pues, sin más, pasamos al cuarto punto, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere hacer algún ruego o pregunta? El señor Nogales tiene la palabra. Barkatu, inportaz pasa eso, señor Antxordoki. Nik ere hola behatzen dit, bale. Bueno, nik ingo dut galdera bat, eta gero erregu bat ingo izue Nogalesek. Ja, que nombratu indezun, arek ez ezingo. Bueno, aurreko hirigintzako batzordean izan du, kanpoan itzalako, baino nunbait alkate jaunak esan zuen Zataraingo plazak, dauzkagun partzelak aterako diala, UEPO partzela horiek aterako diala salmentara datozen hilabeteetan. Zataraingo gaiarekin, lehengo legealdian, zuk eta nik nahiko liskar izan dugu, lehenago ere aurreko alkatearekin nahiko liskar izan dugu, gaiarekin. Azkenian, argi eta garbi, egiten ari gera Zataraingo inguruan, 300 bat etxe bizitza, 360 ustez, ez? Buruz ari naiz, ustez ondo ari naizela, 360 bat etxe bizitza. 360 etxe bizitzak esan nahi du 400 piko kotxe egongo diala. 400 piko kotxe horiek Zatarain dagoen bezala eta dauzkan sarrera erteerekin, zuk alkate bezala eta hirigintzako buru bezala, badakizu ez dagoela ondo. Lehenago ere ontaz hitz egin dugu, eta uste aurreko legealdian behin gainera modu txarrean erantzun nizula, eta esan nizula que era un empecinamiento, ez dizut berriz esaten, esan nizut geizki esan nula, eta baina begiratu duzu nola sartuko dian, nola ertengo dian 360 famili, bai Loidi kaletik, Goi kaletik, edo Beko kale istu horretatik, nola sartu daitezkeen beste bide alternatibo bat, o zerbait begiratu bertza jo. Ez da horrengo kontua, kontu zarra da, baina iruditzen zait, soluzioik eman etzaion kontua dela. Eta behin baino gehiotan diskutitu dugu eta bronka izan dugu, baina iruditzen zait, honei berriz ere pentsa buelta batzuk eman bertza izkiola, eta iruditzen zait gaiak nahiko garrantzi badula, nonbait zerbait pentsatzeko. Agian ez geha gu egokienak hori pentsatzeko, baina nolabait soluzio eman bertza jo, ez dauka zentzurik. Eta orain, Borisek. Bueno, nik galdera bat eta erregu bat. Erregua, era errex batean, uste dut udaletxe barruan daukagula patata caliente, oso una gran patata caliente en el tema de personal. Entonces, sin entrar en detalles, pido y ruego que intentemos entre todas las formaciones políticas un monográfico para intentar buscar la mejor solución entre todos y entre todas. Eta ja eskumenaz hitz egin da, hezkuntzakoak sobre todo, egoera ikusita martxotik honea nola dan, igual ere badagaraia galdetzeko aber noiz deituko dan eskola kontseilua. Eskerrik asko, señor Nogales. El señor Martín tiene la palabra. Bai, bueno, nik ere hirigintzan arlotik joko dut. Bueno, 2019ko uztailaren batean, hirigintza batzordean,
udal hortu ekologikoak arautzeko behar duten baldintza administratiboak aurkeztu ziren. Gerora, aldaketa batzuk egin behar zirela argudiatuta, hortu ekologikoak arautzeko baldintza administratibo horien onarpena atzeratzea erabaki zuen udal gobernuak. Eta jakin nahiko genukena da, urtebete pasa da eta zer gertatzen ari da norekin, atzerapena oso handia dalako eta ze asmo daukazuen hortuekin. Beraz, hori izan, eta beste gabe, egin dizuten galderaren arira, irisgarritasunaren kontura Zatarainen, gaia debatitu genuen, hain dela ezain beste, hirigintza batzordean, eta, gure iritzia badakizu zein dan. Guk garbi daukagu hor sekulako arazoa dagoela irisgarritasunarekin, eta arazoa sortzen da, hor baimentzen dialako, usten de diala 72 o 74, arazoa berdina izaten jarraitzen du, eta horri konponbidea bilatu beharra zaiola, nahiko nabarmena da, zen bere garaian, nolabait, proiektu hau bere hortan onartu izanak, dauka gaur egun daukagun arazoa, eta edukiko genuen arazoaren arrazoi eta muin garrantzitsuena. Beraz, gai hau gaur atera da, baina garbi dagona da berriz ere aterako dela. Eskerrik asko. ¿Cuándo se va a convocar el Consejo Escolar? Empiezo por ahí. Pues no sé si desde el Departamento de Educación. En cuanto al tema, a la licitación de los huertos ecológicos, nosotros seguimos empeñados en poder sacar esos huertos ecológicos. Ya se llegó a un acuerdo entre los técnicos de cómo tenía que salir esa licitación. Ya se hicieron informes desde el Departamento de Urbanismo y se pasaron a la Secretaría, que ya informó, y está desde el 23 de junio en el despacho del interventor para que hagan el informe final del expediente y se liciten. Eso es lo que hay. Bai, galdera da, ondo dago, erantzun dago, eta, baina urtebete pasako atzerapena onartuko didazu behin. Batzordetik pasa izan da, dokumentazio guztia aurkeztu eta gero, urtebete pasatzea, askotxo pasatzea dela. Ya saben ustedes, porque lo he hablado más de una ocasión con todas las formaciones, los problemas que hay de atasco con las licitaciones, de los que somos los principales perjudicados, no nosotros, sino los propios ciudadanos. E intentaremos, en la medida de lo posible, que cada vez se haga con más celeridad todos los trámites. Y en cuanto a lo de Zatarain, que preguntan las dos formaciones, miren, aquí se decidió, este ayuntamiento decidió desarrollar ese ámbito de Zatarain, que está en el municipio, en otras legislaturas, que no estábamos, creo que casi ninguno de los que estamos aquí, con los informes favorables de todos los técnicos de este ayuntamiento, o sea, con el arquitecto municipal, jefaturas de urbanismo, etcétera, que son los que dicen la cantidad de aparcamientos, de salidas, de viales que tiene que tener una urbanización. Con esos informes se trajo a este pleno, se votó, salió y ahí está. Se supone que y no tenemos por qué suponer otra cosa, que los viales proyectados y diseñados son los que son necesarios para la circulación de todos los coches, los vehículos que va a haber en las nuevas viviendas. Mientras no se diga lo contrario, no existe un problema. De momento no tenemos ningún problema y tenemos los avales y los informes de todos los técnicos municipales. En el momento que haya un problema, si se detecta, entonces tendremos que actuar. De momento, desde luego, no lo hay. Sí. Baskatu, Zu gogoratuko zea, lehengo urtea, aurreko legealdian ere hirigintzako arduradun politikoa zinelako, hor egondu zala aurreko alkateak egintzula zentzu aldaketa bat, orduan
lehenago sarrera eta erteera zan bide bat, sarrera moduan bakarrikan dagola urbanizaziora. Orduan ulertzen dut, lehenagoko proiektu bat aprobatu zela sarrera eta erteera batzukin, eta gaur egun ez dauzkala sarrera eta erteera hoiek. Orduan aprobatu zen gauza bat, eta gero aldaketa bat egondu da. Ulertzen dut, aldaketa hori guretzat, EAJ-rentzat, lehenago ere esan dugu, nahiko nabarmenekoa dela. Badakit legalidade oso aldatu zula, begiratu genuen bere momentuan, eta hori dena baino alata guztiz iruditzen zaigu, proiektatuta zegoen bezala aprobatu zen urbanizazio hori, baina orain ez dago proiektatuta zegoen moduan, aldaketa bat egondu da. Orduan, sarrera eta erteetan nik ulertzen dut aldaketa dela. Zatik, lehenago zauzkaten bi sarrera eta erteera, eta orain dauzkate ertetzeko bide bat, bide ukiberrean. Yo, según los informes municipales, ese cambio no produce ningún inconveniente. Es más, posiblemente mejore, y es por eso, es además lo que dice el informe de la jefa de servicios, si no recuerdo mal, de servicios públicos, es algo que es de la legislatura pasada y no sé si me acuerdo bien. Ese informe dice que el cambio mejorará la accesibilidad al nuevo ámbito sin perjudicar a los vecinos de Octarán, que son los grandes perjudicados, y que esos cambios no producen ningún tipo de perjuicio dentro de la circulación que se había establecido en el proyecto inicial del ámbito. Y yo lo único que puedo hacer, en este caso como político ahora mismo, es realizamos desarrollos con los informes de todos los técnicos de este ayuntamiento y se van para adelante según están informados. Tenemos que pensar que no tiene que haber ningún problema. Desde luego, problema hoy en día no hay, porque no se ha visto ese problema. Es un problema que ve usted generalmente. Hombre, no sé si yo veo el problema, pero desde luego la anterior legislatura venían un grupo de vecinos a quejarse. Entiendo que aquel grupo de vecinos, no sé si se ha visto ya contentado con la respuesta del ayuntamiento o no, pero aquel grupo de vecinos no venía. Venir. Aquel grupo de vecinos no venía a quejarse de la accesibilidad al barrio, ni que había ni más ni menos. Sí, sobre ese vial. Pero no venían a quejarse de que era necesario o no era necesario, suficiente o no suficiente. No venían a quejarse nunca sobre ese asunto. Venían a quejarse sobre la cercanía a sus viviendas o no. A lo cual, sí. A lo cual le respondió el alcalde entonces lo mismo que le estoy diciendo yo ahora. Ese ámbito, ese desarrollo, como el resto de ámbitos de desarrollo de este municipio, se hace con proyectos de urbanización, con los informes pertinentes de este ayuntamiento y se aprueban en el pleno y se ejecutan. Hoy por hoy, todavía no es ningún problema el desarrollo de Zatarain en cuanto a circulación. Hoy por hoy. Así que tenemos que entender que si los informes dicen claramente que el desarrollo es correcto y que el dimensionamiento de esos viales es el adecuado, no tenemos que cambiarlo. Perdona, Agustín, quiero recordarte, cuando se proyectó ese proyecto, en ese lugar había un camino carretil, que además el señor secretario yo creo que se acordará, yo creo que lo hablé con él. Entonces, en ese momento se cortó el camino carretil y se hacía un camino que era de doble sentido, que es el actual que tiene la curva esa bastante pronunciada, y se daba acceso de subida y de bajada a los vecinos de la parte superior, digamos, a la zona de Zatarain o Urnieta Bidea, a esa zona, digamos. Entonces, los vecinos interesados en ese momento, que eran, por ejemplo, los del camino de Urnieta, que solían utilizar ese camino carretil habitualmente durante más de 100 años, porque yo estuve mirando escrituras de los caseríos de 1911 y utilizaban ese camino carretil desde 1911, no alegaron al proyecto porque dijeron, bueno, pues vamos a pasar de tener un camino carretil en una situación regular a tener un camino de doble vía como Dios manda y para poder pasar con el tractor como Dios manda. ¿Qué pasó? Que hubo un cambio de dirección sobre ese carril y por eso es por lo que vinieron a quejarse los vecinos.
y creo que había firmas de unos 30 vecinos, quiero recordar. Cada uno con su tractor. No, cada uno con su tractor, o cada 5 cada uno con su tractor, me es igual, pero es para ejercer su trabajo y poder ir a sus tierras. ¿Qué pasó? Que con el cambio de esa vía, esos agricultores tienen que coger y dar la vuelta por el centro del pueblo. ¿A qué hemos llegado? Pues bueno, pues la parte de esos agricultores están pensando, se están planteando en dejar su actividad, otros quieren vender sus tierras en el otro lado, en la zona, digamos, que tienen en la zona digamos, de Goria o por ahí, quieren vender sus tierras y porque no tienen una accesibilidad a esto. Y sí hay un problema para cuando estáis planteando poner un semáforo de subida y bajada para los agricultores, porque si no habría problema, no habría semáforo. O sea que sí había un problema y es palpable. Mira, legalmente no tendríamos que poner ningún tipo de semáforo, absolutamente ninguno. Pero como después de debatir, sobre todo con usted, y ver que podía haber esa problemática, se decidió junto con ustedes, en nuestros acuerdos, el que teníamos que meter en el presupuesto del 2020, bueno, ya en el del 19, pero que en el del 2020... El 19 un camino alternativo. Sí, pues en el 2020 ya le propongo yo a usted que en vez de eso, que le suponen a este ayuntamiento una barbaridad de dinero que no se puede permitir, hacerlo con un semáforo que les permita ese paso. Entonces, a ese acuerdo ya hemos llegado usted y yo, así que no sé... Pero quiero decir que el problema existía, si no va a poner un semáforo... No es que exista un problema, es por dar una facilidad. Si el coste es el de un semáforo, pues sin más, pues se hace y por el bien del ciudadano que tiene que pasar con un tractor para que no tenga que dar toda la vuelta. Pero el mal legal no existía. Es más, a mí desde urbanismo me decían que no teníamos por qué poner ningún tipo de semáforo ni cambiar, ni darles paso, ni darles paso hacia la zona. Pero entiendo que por deferencia a los que trabajan al otro lado y en acuerdo con usted hemos llegado a ese acuerdo de poner, y así lo hemos hecho y así lo hemos llevado a las modificaciones de créditos y están contempladas para este año que se ponga el semáforo. Con lo cual yo entendía que estaba ya solucionado por su parte. Eso está solucionado, pero sí que entiendo que, igual que ha accedido usted a poner el semáforo, entiende que el acceso no es el suficiente. El acceso o la salida de la zona no es el suficiente. Eso lo dicen los técnicos municipales y ya no hablamos de 2, 3, 5 o 10 tractores, no sé cada cuánto pasan, no hablamos de eso. Ahora ya estamos hablando, según el señor Martín, que ha dado un dato más exacto, 334 viviendas con sus vehículos, que eso tiene que estar contemplado, aclarado y machacado y bastante claro en el proyecto de urbanización, en todo el desarrollo urbanístico de ese área, de esos proyectos que se aprobaron en otras legislaturas, que no es ni esta ni la pasada, y que tenemos que seguir con él, que es con los informes de los que saben de esto, es con lo que tenemos que tirar para adelante, que es lo que se hace siempre en todos los ámbitos de todos los municipios de Euskadi. Vamos. De momento, desde luego, no hay ningún problema. No se ha visto que haya ningún problema con los vehículos que hoy en día están allí, que ya van, creo que más de la mitad de las viviendas. No puedo decir otra cosa, más que lo que hay. Aquí se aprueban con todos los informes favorables y es lo que hay. Si no hay más preguntas, pues damos por concluido el pleno. Muchas gracias a todos.